Tu antídoto contra la manipulación de la opinión. La mesa de análisis con Olga Armida Grijalva y Jesús Moreno Durazo. 8 de la mañana con 30 minutos. ¿Cómo le dijo ahorita el sistema estatal anticorrupción o el tema anticorrupción? ¿Quién, yo? Sí, ahorita dijo, ¿le invitaron a dónde? Me dijo Olga Armida Grijalva. ¿A una qué dijo? A un taller. Pero dijo, ¿qué palabra dijo? No, yo no dije nada. No me... ¿Cuál fue? Es que se me borró. Una vacilada. Ah, es una vacilada. Es el sistema simulador anticorrupción. Sistema estatal simulador anticorrupción. ¿Cómo le podemos bautizar? Pues bueno, pues ya. Deberías hacer una convocatoria en redes para que los ciudadanos propongan nombres para Yo el le sistema. pondría sistema simulador jugando, ¿no? anticorrupción. Por Es el ejemplo, discurso, pues. ¿sí? Nosotros somos Los simuladores. SSC, pues, ¿no? SSC. SSC, sistema simulador Anticorrupción. anticorrupción SSA, del pues, ¿no? estado de Sonora. Así es. Somos una sociedad con un doble discurso. Sí. Así es. ¿Y por qué fue una vacilada al taller que le invitaron? ¿O ya estoy hablando de más? No, pues es que... ¿Cómo decirte? Yo creo que hay que profundizar en los temas y no verlos tan encimita y Sí. tener metas, tener propuestas y no, pues es que... Sí, está como los del PRI, ¿no? El Temalio Fabio Beltrones, no voy a ir a votar a la elección porque han inflado los Con ese padrón no Mira, voy. nada más, O sea, no se mordió la lengua, oye tú. O sea, de pronto escuchar a connotados puristas Exacto. hablar de fraude, de mapachería. El y mismo Narro, oye, andaba de ridículo bailando ahí, reggaetón, no sé qué cosa, el bailable ese que traía Sí. ahí, haciéndose simpático, carismático, y ya después le salió La dignidad. La dignidad, eso no se vale, por Dios. Sí. Y bueno, ya que estamos metidos en este tema, yo diría que es una gran oportunidad, fíjate, de los priistas, los que tienen esa ideología de reinventarse acorde a la dinámica de este momento, porque mira, hay un detalle, no puede uno dejar de desconocer que no podríamos entender este país sin el PRI, nos guste o no nos guste, ¿sí? Porque, ¿qué hizo el PRI? Fue el forjador de las instituciones, fue el forjador de este país. Los forjadores del PRI no eran egresados de Harvard, ni mucho menos, pero era gente con pragmática, gente que le apostaba a este país con una buena dosis de nacionalismo, con una visión de futuro. ¿Y dónde están ahorita? A eso voy. Cuando el PRI se olvidó de esos principios y no supo reinventarse e irse poco a poco ajustando a las dinámicas de la sociedad y a las condiciones y sobre todo al reclamo. Yo no quiero ver en la década de los 60, de los 70 a un PRI de 1929. El PRI de 1929 era el PRI que necesitaba México, ¿sí? Que es un partido de masas, pues muy alejado de la teoría porque era un partido de Estado, no había de otro. Que era un partido corporativo. Sí, que no te dice eso en la teoría, pero no podía operar sin sus dos ordenó brazos. al país, estabilizó al Lo país. ordenó con pragmatismo mucho más allá de la teoría, ¿ves? Porque mira, yo no trato de que analizar esto desde la teoría. A mí me enfadan esos rollos teóricos, porque la teoría nada más te sirve para acercarlo a la realidad y que te permita transformar la realidad. Eso es lo que siento yo, que el PRI olvidó esos principios. Estábamos en la década de los 60 en el nacimiento, con la plena Guerra Fría, con el nacimiento de la globalización, de la revolución tecnológica y todos estos cambios que se vinieron dando y siguieron en la misma tónica. Pero lo más que me hace a mí, que inclusive con una deshumanización, porque el viejo PRI, ese PRI que forjó las instituciones, tenía otro concepto, era más humanista, con una política más humanista que la que utilizaron. Ya no te voy a decir yo del neoliberalismo. Atrasito el neoliberalismo empezó la descomposición. Por eso digo yo, nada más que yo veo este asunto, no hay sangre joven con esa visión, sí, creo yo. Porque además, nomás para terminar, las juventudes de ahora no traen esa elemento, esa esencia con los que crecieron los priistas y los hijos de los priistas y los nietos de las priistas, porque además les tocó el mercado. Entonces ellos confundieron la política con el mercado, confundieron la democracia con el mercado, confundieron el ejercicio del poder político con el mercado. Bueno, en resumen, pasaron de las páginas de sociales, de la columna de Luz Alicia M. de Biel, a quien le mandamos un saludo, a las páginas políticas. Eso pasó con el PRI.
Pues. O sea, pues. de las páginas de sociales, de la columna de ¿Pero de Luchita, qué política? a las páginas de política. A la política pasó, negra. ¿no? Así pasó. Sí, Jesús sí, Moreno Durazo. Creo que lo que la maestra quiere decir que aquella dictadura perfecta de Vargas Llosa pues se puso en jaque, ¿no? Con el ejercicio de gobierno, con el surgir, el despertar de una nueva sociedad a partir del finales de los 60s, y ya ni se diga ahorita. Que ayer Vargas Llosa Sí, pronunció un discurso estuvo muy picudo. y dijo que Andrés Manuel López Obrador es un populista que se va a perpetuar en el poder. Pues vamos Eso a ver. dijo Vargas Llosa, y ha tenido la resonancia de ese discurso Claro. como aquel de la dictadura Así perfecta. es, en tiempos de la revista Vuelta con Sí. don Octavio Paz. A ver, Sí. Juan Carlos, lo del PRI nacional. Ayer Alito, como le dices tú, Amlito dio una conferencia de prensa Amlito. que no tiene desperdicio lo que dijo. Primera idea que dijo, no habrá fraude ni imposición en la elección. Se vale reírse, no habrá fraude ni imposición en la elección. Segundo, no habrá pacto de impunidad con Andrés Manuel López Obrador para proteger a gobernadores corruptos del PRI. Tercero, dijo que era un hombre libre para dirigir al PRI, entre comillas, no como esos lacayos que hacen lo que les dicen. No como esos lacayos que hacen lo que les dicen. ¿Sabe a quién se estaría refiriendo? Dice que mantiene una relación institucional con el presidente López Obrador. Y sobre Ivonne Ortega y Ulises Ruiz, dice, hay algunos que tienen frustraciones y otros que ni siquiera cumplieron los requisitos. Qué feíto se llevan, ¿no? Sí, Ulises Ruiz, se refiere a Ulises Ruiz, yo creo, ¿no? Sí, y a Ivonne Ortega, pues. A Ivonne. Sí, pero Ivonne Ortega representa otra cosa. Que en teoría van a competirle Sí. a Alito, la dirigencia nacional, el 11 de agosto. Es Sí. joven ese muchacho, ¿verdad? ¿Cuántos años tendrá? Pues no sé. Ahorita, tendrá- a ver, Alito Moreno, Sí. a ver, ahorita buscamos ahí. Andará sobre los 40 y algo. Debe tener unos 40. Sí, yo ¿no? creo más o menos. Tiene 44 años de 40 y edad. algo, sí. Nació el 25 de abril de 1975, Así gobernador es. con licencia de Campeche. Tiene 44 Y habría otra años cosa, que al de edad. reestructurarse tienen que cambiar las siglas. Anda un porque la sonorense marca ahí, ya- Pepechón Alfaro Cázares, claro. como Ah, ahí candidato está, a ahí está. secretario general ¿Ah, de Ivonne Ortega. Con Ivonne Ortega. de Con, Ivonne Ortega. con Ivonne Ortega está un Sí. sonorense. Bueno. Ahora, aquí, ¿qué va a pasar con el PRI? Aquí el PRI estaba con el doctor Narro. Ah. Aquí el PRI estaba con el doctor Narro y se dice que el ingeniero Eduardo Burs es gente cercana a Alito. Sí, Entonces, pero uno pensaría que pero bueno, es en que- el mediano plazo pudiera reaparecer algunas figuras relacionadas con Alianzas. con y Eduardo el Burs PRI en de Sonora, el PRI de Claudia Pavlovich, Pues que no todavía es el yo mismo creo que- PRI de Eduardo no, Burs. absolutamente. Yo creo que Bueno, ahí va a haber- ella yo creo formó que ahí va a parte haber de ese va a haber PRI. un jaloneo. Porque no ha habido Va un a haber pronunciamiento jaloneo. del PRI en Oye, Sonora. pero Claudia formó parte de ese PRI de Eduardo Burs, ¿sí? Sí, claro, Sí. pero ahorita es del PRI de Manlio Fabio Beltrones. Ah, Así bueno. es. Y Manlio Fabio Beltrones, su candidato era José Narro. Ya no es José Narro Pero candidato. ¿cómo se le llama a los camaleones? ¿Cómo se llaman? Camuflarse, ¿verdad? Sí. Sí, pues eso... ¿Serán capaces, maestra? No, No. Digo, es una Ahora, pregunta el seria. país. Es una pregunta Vamos a seria. pensar en el país. Porque a este país le falta oposición. A este país le faltan contrapesos. López Obrador avasalló, Morena Sí. avasalló. Controlan prácticamente todo, absolutamente todos los cargos y todos los poderes. Eso no es bueno, porque necesitan Sin un duda. contrapesos, No, porque sin duda. se puede pasar lo de Vargas Llosa. Digo, es una Sí. exageración de Vargas Llosa. Yo no creo que López Obrador se vaya a reelegir. Pero sí, a lo mejor quiere perpetuar en el poder a Morena, ¿no? Y Entonces, eso, puede haber una es tentación válido y autoritaria. legítimo, Pero, pero yo sí siento que necesitamos un PRI opositor, o sea, una oposición. ¿Qué PRI necesitamos? ¿Qué Un PRI opositor, sin duda, un PRI opositor. Un partido de oposición que tenga como meta, como visión este país, no repartirse el pastel. Es que ese ha sido el problema de los políticos, repartirse el pastel, repartirse este país. Entonces yo creo que puede resurgir un liderazgo de tal manera que sea realmente oposición. Ahorita efectivamente López Obrador no tiene oposición, pero es parte de un proceso de ese hartazgo que lo hemos estado viendo y que había
que había la necesidad de poner ese monstruo frente a la clase política para que esa clase política se reinventara y formara y creara coaliciones o formara un partido que realmente sea de oposición, pero teniendo como eje, como visión este país, no verlo con una actitud patrimonialista. ¿Qué PRI necesitamos los mexicanos? Hace unos días, una connotada priista, muy priista de toda la vida, con una muy buena posición en el gabinete de la gobernadora Pavlovich, me decía, cuando se estaba votando el tema de la reforma educativa, que echaron abajo, que no quedó ni una coma de la reforma, como dice el presidente, Mario. Y que se indignó por la forma en que el PRI tiró la reforma que había propuesto el expresidente Peña Nieto. Decía, ese PRI no me representa, y me dice, me da vergüenza reconocerlo, pero lo debo hacer, que veo al PAN como la principal oposición ahorita en México. El PAN está jugándole a la oposición en México. No sé si le vaya a alcanzar, no sé hasta dónde le vaya a alcanzar. Hubo pronunciamientos fuertes, ha habido pronunciamientos fuertes la semana pasada y esta en el Senado, por ejemplo, señalando así muy puntual, no sé si vieron el de Gustavo Madero, por ejemplo, señalando así muy puntual. Entonces, yo creo que se necesita un PRI más o menos así, con esas características. La comentocracia dice que Alito Moreno no va a ser, que va con la venia del presidente. Entonces, yo creo que pudiéramos estar confirmando otra vez que el primor está más presente que nunca. De los presidentes, ¿no? Sí. De los presidentes Peña y López Obrador. Sí, porque también hay el grupo de Peña, ¿no? Pero lo que se dice entre líneas en la comentocracia es que Alito, como le dices tú, pues en el apodo lleva la penitencia, ya lleva como la venia de López Obrador, entonces uno pensaría que ahora vienen las concertaciones, pues, ¿no? Del PRI con Morena, pudiera ser. Sí, ¿a ti te gustaría más un PRIAN? Ahorita sí, un PRIAN. Ahorita sí. Pero digo, ahorita Ernesto competencia, pues, ¿no? Gándara, una competencia. Ernesto Gándara aquí hace 2 lunes. Sí. Hace 2 lunes dijo que en el caso de Sonora él observa la necesidad de una fuerza opositora morena, en donde incluya todas las fuerzas. No lo dijo, y ahí pues... Sí, pero mira, yo estaba ahorita atenta escuchando lo que decía Jesús en términos de una oposición del PAN en el Senado. Y precisamente Madero, a mí no se me hace ser una oposición con un discurso así. Yo creo que tiene que darse un discurso que simbre al ciudadano, que sea creíble. Por eso digo, no sé si les vaya a dar y hasta dónde les vaya a dar. Un jefe Diego, pues ¿quién le crea a un jefe? Es que no tienen calidad moral. Ese es el problema, están muy desgastados. Pues. Madero, con ese vocabulario, que yo también se las critico a las morenas que han agarrado la tribuna como si fuera una cantina de mala muerte. Entonces, pero además el dirigente ahorita que está de Morena, del PAN, pues no le sale. Entonces no hay esos liderazgos que realmente simbren, ¿sí? Y en el caso de aquí de Sonora es más dirigente opositor Gustavo de Hoyos de Coparmex, ¿no? Sí, no, duda. Sí. Es más dirigente yo creo que es de las principales figuras de oposición ahorita en México, ¿no? Pero desde Gustavo de Hoyos, ¿no? Sí, efectivamente, no, sí. Porque muchos políticos se quieren hacer chistosos, otros bravucones, otros vulgares y otros, pero no ponen la problemática del país sobre la mesa y el compromiso para salir adelante y no denostando al contrario, sino con un reconocimiento del otro. ¿Cuándo vamos a entender que solamente así reconociendo al otro? Que ese ha sido el éxito de López Obrador. Pero López Obrador ha denostado al contrario un día sí, otro también, perdón, lo ha dicho todos los días. Fifís, neoliberales, conservadores, todos los días. Claro. Momias. Como estrategia para mantener al tigre. Pero no es estrategia es presidente de la República, maestra Olga Armida. López Obrador es presidente de la República. Pero está dando acciones. Será fifí el ganso, me canso ganso. Y la oposición legítimamente se las debe de cuestionar. ¿Cuál es el problema? Claro que el problema. Porque en menos de 6 meses se generaron estructuras constitucionales que no se habían dado en este país. No importa. ¿Cómo que no? A ver, hay estructuras constitucionales que están
están funcionando bien. Ahí está el caso del INE. Ahí viene una reforma muy peligrosa al INE. No, hay que analizar a fondo. Mira, y ese punto del INE tiene muchísima profundidad. Que promueve Sergio Gutiérrez Luna. Yo no estoy de acuerdo en muchos de esos detalles, pero no se puede dejar de reconocer que en 6 meses ha hecho más. Parece que no hay legítimo derecho a la oposición de cuestionar. No, claro, la oposición debe cuestionar. El PRI debe hacer ese papel. El PRI lo debe de hacer ese papel. Y el PRI lo debe de hacer. Todos los partidos deberían de hacerlo. Por supuesto que lo deben hacer. Pues sí, pero ve lo de Madero, nada más de ver los argumentos de Madero, que ha hecho cosas bien, las ha hecho, hay que reconocer que hay cosas que no nos pueden gustar, empezando por el estilo de política. A lo mejor a ti no te gusta el ganso, ese me canso ganso, a mí no me gusta, pero a otro le puede gustar. Ese asunto de dar la cara, de estar, que le critican mucho las mañaneras, es una forma de comunicarse a este país. El poder político no se comunicaba con sus súbditos, por eso siempre hemos tenido la condición de súbditos. Estaba el Tlatoani arriba, el monarca sexenal arriba, y los súbditos diciéndole, ahorita lo que decías, para obedecer lo que dicen, ¿qué horas son, señor presidente? Las que usted diga. Entonces, esas son cosas que se tienen que ver, pero con esa visión integral. Ese es otro asunto, eso yo lo suscribo y me encanta. Lo que no está bien es utilizar ese púlpito, esas horas en cadena nacional, utilizar esos recursos públicos para estar denostando un día sí y otro también a los adversarios políticos. Oye, pues, eso no, eso no. No, es presidente de la República. O sea, a veces se defiende hasta de no ataques. No es el estilo al que estamos acostumbrados. Para eso se necesita una oposición. Sin duda. Ningún régimen puede funcionar sin oposición. Pero una oposición auténtica. Una oposición auténtica. Una oposición con miras de altura. Una oposición, como les digo, ponga a este país en la mesa. Y no se observa esa oposición. Ahorita no. No se observa esa oposición. A un año prácticamente la elección no. Como tampoco se observa la oposición que ganó en lo local frente al gobierno priista en Sonora. Tampoco. O sea, tampoco se observa. O sea, no se siente la oposición de Morena, de la coalición que ganó la mayoría. Es que no se sabe qué es Morena. Pues. Entonces, el problema es que hay un problema de anatomía. Tenemos un grave problema de oposición en México en los niveles locales y en el nivel federal. Así es. En nivel federal no se siente la oposición PRI-PAN y PRD, lo que quede del PRD. Y a nivel local, en donde gobierna el PRI o el PAN, no se siente la oposición de Morena. Es porque además, entonces, ya bajándonos a los puestos municipales, a las legislaturas locales, se hizo un colache, pues. Ahí hay más panistas y priistas en Morena. Hay el oportunismo, que es el precio que tiene que pagarse. Y precisamente por eso no hay oposición. Si nos vamos a esos niveles, pues como hemos dicho, han enseñado el cobre. Sí, lo han enseñado el cobre porque se voltearon para allá, porque había la oportunidad de tomar una rebanada del pastel. No te volteaste para allá porque había la oportunidad de hacer algo y servir a tu municipio, a tu región, a tu colonia. Ese es el gran problema que tenemos porque no hemos hecho ciudadanía. Entonces es el oportunismo que tenemos en las legislaturas, en los presidentes municipales y muchas de estas a nivel federal, legislaturas a nivel federal. Muy bien. Querer a México es otra cosa. Intensa la mesa de hoy. Jesús Moreno. Gracias, Juan Carlos. Olga Armida Grijalva. Dense la mano, por favor, aquí. Claro, porque eso es una muy discusión muy sana. Es una discusión de altura, muy sana. Por supuesto, y ver la política de diferentes aristas. No es novedad, hemos disentido mucho la maestra y yo coincidimos en muchos puntos. Yo la veo la política de otra forma. Se llevan muy bien, ¿eh? Se llevan muy bien. Que así sea. Bueno, continuamos. Yo la he respetado de siempre. No, igualmente.